Vamos entonces a dar continuidad a esta serie de live de los 5 pilares clínicos de la rehabilitación. Para quien está aquí por primera vez, ¿cuáles son los 5 pilares clínicos de la rehabilitación? Bueno, es selección de material, es preparaciones, es impresiones, es provisionalización y cementación. Son los 5 pilares clínicos de la rehabilitación. ¿Por qué? ¿Por qué son los 5 pilares clínicos? Y vuelvo a insistir, clínicos, porque son dentro de nuestro plan de tratamiento, son los factores en los cuales nosotros tenemos control. Y como nosotros ya aprendimos la semana pasada en nuestra inmersión, aprendimos que en la medida que nosotros podamos tener control en nuestros procesos, control en nuestra ejecución y de poder implementar correctamente todo eso, bueno, nosotros vamos a tener un trabajo mucho más predecible. Y eso es lo que estamos buscando con aprender correctamente los 5 pilares clínicos de la rehabilitación. ¿Ok? Entonces, el tema de hoy es preparaciones. Y aquí les quiero hacer una pregunta a todos mis amigos que están aquí presentes. Quiero que usted se imagínese por favor, imagínese por favor, una preparación para una corona en un incisivo central superior. ¿Ok? La pregunta es entonces, por favor, imagínese una preparación para corona en un incisivo central superior. Por favor. Le voy a dar unos 5 segundos para que usted se pueda imaginar esa preparación. Preparación para corona de un incisivo central superior. ¿Ok? Ahora, por favor, quiero que me escriban aquí qué características debería tener una preparación para corona en un incisivo central superior. ¿Cuáles son las características que debería tener? Por favor, escríbame aquí para yo ir sabiendo tener ese feedback a la distancia con cada uno de ustedes. Les voy a dar 5 segundos para que me escriba una característica. Escriba una característica de las que debe tener una preparación para corona en un incisivo central superior. ¿Cuál sería esa característica? Escríbame una de muchas que quizás puedan haber. Escríbame una. A ver, dice aquí, mago, A de mago, paredes paralelas, bordes redondeados. Muy bien. Chillenburg, Fernando, ya con eso hizo todo el resumen. El Fernando Benito, colocando Chillenburg ya dijo todo. Dice, paredes, lo más paralela posible. Terminación cervical, muy bien, Elías. Una terminación cervical. Hay varios tipos de terminaciones. Dice aquí, odontovespa, espacio adecuado. Sin lugar a duda, el espacio adecuado. Mi amigo Romer, ¿qué tipo de corona o qué tipo de material? Vamos a pensar en una metal cerámica, puede ser, sin ningún problema, Romer. Espacio adecuado, espacio vestibular suficiente, ¿ok? Vamos a dar más unos segunditos ahí por en cuanto van entrando algunos amigos. Usted va escribiendo ahí qué características debe de tener una preparación para corona en un incisivo central superior. ¿Qué características? Ya dijeron algunas. Espacio adecuado, terminación cervical, ya dijeron también paralelismo en las paredes, ángulos redondeados. ¿Qué más? Colóquenme unas 2, 3 más, por favor, ahí y ya vamos a continuar. ¿Ok? Bueno, por en cuanto usted escribe, sí, tenemos varias características que debe de tener ese tipo de preparación. Déjenme aquí, voy a mostrar dónde está. Aquí. Mire, básicamente, la gran mayoría de nosotros se va a imaginar este tipo de preparación. Si es así, si usted se imaginó más o menos eso, lógico, puede ser que un poco mejor de lo que yo estoy mostrando aquí, pero básicamente todos nos imaginamos esa situación. Si es así, por favor, coloque un dedito para arriba,
márquenme aquí un dedito para arriba, por favor, para tener esa interacción con ustedes. Lo más probable es que usted ya se imaginó ese tipo de preparación. ¿Ah? Lo más probable es que sí. Yo ya me hubiese imaginado esa misma situación. ¿Por qué nos imaginamos eso? ¿Ah? ¿Por qué cuando yo le pregunto a usted, ¿cuál es el diseño de una preparación para incisivo central? Inmediatamente, se le viene a la memoria esa imagen. ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos muy bien en el pregrado, aprendimos muy bien en el posgrado y todos nuestros años, algunos más y otros menos, de clínica, aprendimos que cada vez que yo hago una corona, yo necesito hacer esa preparación. ¿Sí? Nosotros aprendimos en prótesis fija con el libro de Chillingburg, aprendimos que esa es una preparación. Mi querida doctora Karina Costa, se le echaba tanto de menos a usted, doctora. Qué bueno que la veo por aquí. Muchas gracias. Un abrazo a Edmundo. Entonces, cuando nosotros pensamos, necesito hacer una preparación para corona, inmediatamente se nos viene a la memoria ese tipo de preparación. ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos que cada vez que yo necesito hacer una corona, yo tengo que hacer esa preparación. ¿Y qué sucede cuando esa preparación, ¿no es cierto?, no tiene la altura o está destruida? ¿Qué hacemos? Reconstruimos. ¿Para qué? Para nosotros darle esa forma a esa preparación. ¿Por qué nosotros entonces? ¿Se ha preguntado por qué usted cada vez siempre hace esa preparación? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué lo hacemos tan inconsciente? Que cada vez que yo hago una corona inmediatamente comienzo a hacer esa forma. No es solo porque la aprendí, sino que también porque dependiendo de la situación clínica nosotros obligatoriamente la necesitamos. Sí, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una corona metal cerámica y la voy a cementar con un cemento fosfato, por ejemplo, yo necesito de esa preparación, porque yo necesito de fricción entre las paredes de la preparación con las paredes de mi restauración, porque es esa fricción, esa retención y ese anclaje la que me va a mantener mi restauración en posición. Porque recordemos, que ya lo he comentado y de hecho lo comenté ayer, porque recordemos que el cemento solamente es ¿para qué? Para sellar la interfase y no me da retención. Porque estamos hablando de un cemento convencional y los cementos convencionales no aportan en ese sentido a la retención de la restauración. Por lo tanto, la retención de la restauración está 100% dependiente del tipo de preparación que yo estoy haciendo. Y esa preparación es la misma que nosotros aprendimos desde el pregrado, en el posgrado y todos nuestros años de clínica. ¿Se entiende? Pero aquí sucedió algo cuando se nos viene la adhesión. Cuando salen los adhesivos para esmalte, los procedimientos adhesivos para dentina, cuando comienzan a salir los cementos adhesivos, sean convencionales, sean autoadhesivos, comenzamos a trabajar en el mundo adhesivo, lo que estamos viendo aquí no necesariamente yo lo necesito para un procedimiento adhesivo. Miren lo que estamos diciendo. Cambió completamente el switch. Pero si usted hoy fuera a hacer una restauración metal cerámica y la fuera a hacer con la cementación de un cemento fosfato, usted debería hacer esta preparación. ¿Se entiende? Pero si usted ya está comenzando con cementos adhesivos, con sistemas adhesivos,
y está haciendo preparaciones, continúan sus preparaciones siendo convencionales como las que estamos viendo aquí, eso significa que no hubo una evolución en su práctica. Miren lo que le estoy diciendo. Miren lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si cambiaron los materiales restauradores, si cambiaron los cementos, los materiales de cementación. Antiguamente teníamos cemento fosfato, cemento ionómero, ahora yo tengo cementos adhesivos y cementos autoadhesivos. Cambiaron mis materiales restauradores. De metal cerámica comenzamos a trabajar con resinas compuestas para sistemas CAD, con feldespáticas, con disipicato de litio, con diferentes tipos de circonia. ¿Cambió qué entonces? Cambió mi medio de cementación y mi material restaurador. Y aquí yo le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué entonces continúa haciendo el mismo tipo de preparación? ¿Por qué no hubo una evolución en la preparación? ¿Por qué continuamos haciendo preparaciones convencionales que son necesarias para los cementos convencionales? Y continuamos haciendo, y ahora voy a trabajar con un cemento adhesivo, con un sistema adhesivo, y continúo haciendo las mismas preparaciones convencionales. Yo pregunto entonces, ¿por qué no hubo ese cambio? Cambió mi material restaurador, cambió mi material de cementación. ¿Por qué continúo haciendo el mismo tipo de preparación? Si ya hemos hablado no solo yo, otros profesores también, ya hemos hablado tanto en el cansancio de que los procedimientos adhesivos hoy me permiten hacer una odontología mucho más conservadora. ¿Y sabe por qué? Porque estas preparaciones que usted está viendo, las necesito cuando yo tengo preparaciones y cementos convencionales. Pero cuando ahora es el cemento el que hace que se me mantenga la restauración en posición, eso cambia por completo. Eso significa que yo no necesito de retención, no necesito de anclaje, no necesito de fricción. Por el contrario, mis restauraciones adhesivas, por ejemplo, cerámicas, tienen que ser libres de fricción, tienen que ser con un posicionamiento completamente pasivo. Porque las fricciones me pueden generar inicios de rasgos de fracturas. Porque esa fricción me puede generar una tensión, y una tensión asociada a una falla interna de material, yo puedo generar un rasgo de fractura. Entonces estábamos en esa situación y ahora estamos yendo a otra situación completamente diferente. Y mi pregunta es nuevamente, ¿por qué continúo haciendo las mismas preparaciones? Cambia. Estoy trabajando con un material diferente. Las estoy cementando de una forma completamente diferente. Porque continúo haciendo preparaciones clásicas. De libro, de Schillingburg, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hubo una evolución también, un desarrollo también, no hubo una incorporación de nuevos conceptos en la área de preparación. Creo que dentro de los 5 pilares clínicos de la rehabilitación, creo que las preparaciones y la cementación son los 2 pilares que más hemos tenido cambio en las últimas décadas. En la última década, últimas 2 décadas, yo diría. Es donde más un cambio vertiginoso hubo. No tanto así quizás en algunos materiales de impresión, como sería otro pilar, provisionalización también, pero yo diría que aquellos que realmente se han beneficiado de un cambio, de una tecnología y de nuevos conocimientos, es la preparación y la cementación.
Bueno, si ahora yo sé que no debo, ¿ah? no debo de tener ciertas situaciones, ¿ah? Donde ahora yo tengo la posibilidad de hacer preparaciones mucho más conservadoras. ¿Y eso es consecuencia de qué? ¿Ah? ¿Consecuencia de qué? De que hoy tenemos procedimientos agresivos. Por ejemplo, ayer estuve comentando de que nosotros necesitamos entonces poder restaurar a nuestros pacientes con la con el mayor beneficio posible a través de la técnica, pero al menor costo biológico. Inclusive las restauraciones parciales, tipo laminados, tipo carillas, también han tenido un cambio muy importante de la década de los 80, 90 al tiempo de ahora. Son preparaciones muy diferentes también. Por ejemplo, esta fotografía que yo les estoy mostrando, donde ustedes ven en el diente 21 una preparación parcial para laminado, donde clásicamente también las preparaciones parciales también han sufrido cambios, porque muchas veces yo me acuerdo cuando estaba iniciando mi posgrado, yo veía cómo me enseñaban a hacer preparaciones para carillas y esas preparaciones para carillas, ninguna tenía contactos proximales. A todas se les eliminaba el punto de contacto proximal. Y ese es un punto muy interesante. De hecho, para todos mis amigos aquí que están aquí presentes, de hecho, esa es una clase muy, muy interesante dentro de las Day cerámicas anteriores, donde doy criterios clínicos para que usted tome decisiones de cuándo o no debe de retirar el punto de contacto. Pero ¿cómo eran las preparaciones clásicas? Las preparaciones clásicas para carillas, ¿cómo eran? Eliminar puntos de contactos. ¿Será que hoy necesito eliminar esos puntos de contacto siempre? ¿O será que yo puedo mantenerlos? Porque técnicamente hoy tenemos la posibilidad de hacer eso. Pero inclusive dentro de las mismas preparaciones parciales, estoy diciendo que ha habido una evolución. Ha habido sin lugar a dudas una evolución. Porque antes todas las preparaciones se le eliminaba el punto de contacto, como estaba comentando. ¿Por qué se eliminaba el punto de contacto? Porque el concepto de las preparaciones de carillas que venían de los años 80, aproximadamente, o finales de los 70, inicios de los 80, eran preparaciones que venían modificadas de las coronas. Y como venían modificadas de las coronas, los ejes de inserción eran ejes de inserciones verticales. Y para yo poder tener un eje de inserción vertical, yo necesito remover mis áreas proximales. Entonces, se eliminaban los puntos de contacto siempre. ¿Por qué? Porque el eje de inserción más común en esos casos, ¿qué era? Un eje de inserción vertical. Entonces, yo necesitaba eliminar mis puntos de contactos para poder hacerlo. Indistintamente si eran puntos de contacto en diente natural, eran en restauraciones, no tenía, era un eje de inserción vertical. Y para yo tener un eje de inserción vertical, yo necesito hacer una reducción del borde incisal mucho mayor que mi tercio medio y mi tercio cervical. De esa forma, trayendo como consecuencia la eliminación de los puntos de contacto. ¿Por qué? Porque el eje de común, el eje de inserción más común que se hacía y se enseñaba en ese tiempo era vertical.
¿Se dan cuenta? Pero ¿por qué entonces hoy? Lógico, la información, el conocimiento, los materiales, procedimientos adhesivos, etcétera, todo eso va influenciando en yo necesito cambiar mi forma de pensar. ¿Cómo puedo ser más conservador? Si y otra cosa interesante, el eje de inserción vertical no respeta la forma del diente, no la respeta. Porque yo necesito, indistintamente si un diente triangular, si fuera un diente triangular, como un diente triangular, el borde incisal es más ancho que el tercio medio cervical, es aquel diente que más sacrificio de estructura voy a tener para poder hacer un eje de inserción vertical. Porque no respeta, ¿se entiende? La forma del diente. Entonces, los ejes de inserciones horizontales, y esto yo lo enseño muy bien, mucho más detallado de lo que yo puedo decirlo aquí en una live, ¿ah? Mucho más detallado en el módulo 2 del update de cerámicas anteriores que está aquí, ya el día jueves finalizan las inscripciones. Que es interesante porque es necesario, y aquí hago una pregunta, ¿es necesario entonces siempre romper los puntos de contacto? Ok, alguien puede decir, no es necesario. Ok, entonces, ¿cómo yo tengo que hacer mi preparación para no romper mis puntos de contacto? Porque en teoría yo lo puedo decir muy fácil. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Con cuál instrumento? ¿Cómo posicionar las fresas? Todo eso, esa implementación es muy importante. Ahora, conceptualmente sí, el eje de inserción horizontal preserva una mayor cantidad de estructura, porque para poder crear una expulsividad en un eje de inserción horizontal, yo simplemente necesito remover la convexidad proximal de los dientes. Como en el caso que usted está viendo aquí. Mucho más conservador. Preservamos los contactos naturales. Por lo tanto, el límite de mi preparación tiene que estar por delante de ese punto de contacto. Mire todo lo que estamos hablando de simplemente si elimino o no elimino el punto de contacto. Todo el conocimiento, toda la parte conceptual de por qué yo necesito hacer eso. Entonces, ¿qué es importante aquí? No es solamente sentarse a tomar una fresa y comenzar a gastar diente. Sentarse a gastar diente lo hace cualquiera. Sentarse planificando cómo voy a hacer una preparación para saber cuándo voy a ser mucho más conservador. Para eso yo necesito de conocimiento. ¿Se entiende? La gran diferencia. La gran diferencia. Cualquiera uno gasta dientes. Sentarse en el sillón, ya planificando la preparación, con el objetivo de ser más conservador, se necesita de conocimiento. Entonces, ¿qué es interesante aquí? Que podamos entender que es muy importante tener el conocimiento, pero no solamente el conocimiento me hace crecer. Sí, el conocimiento me hace crecer, pero ¿quién me hace evolucionar? En la práctica, la implementación. Otro punto, un error muy común que se comete. Ya dijimos uno aquí, de eliminar siempre el punto de contacto. No siempre es necesario romper ese punto de contacto. No siempre. ¿Cuáles situaciones clínicas? ¿En cuáles sí, cuáles no? ¿Cuál es el mejor un eje de inserción vertical? ¿Cuándo es mejor un eje de inserción horizontal? Todas esas situaciones es bastante amplio. Otro punto muy, muy importante, es el tener el control de hacer desgastes. Generalmente nosotros los dentistas somos de mano pesada. ¿A qué se refiere con mano pesada? Es que la fresa, la turbina en nuestra mano y va gastando dientes con mucha facilidad.
Muy buenas noches, saludos desde Medellín. Muchas gracias, Adriana. Adriana María, muchas gracias por tu presencia aquí. Bueno, y a todos los amigos que están aquí presentes. ¿Ah? Entonces, errores comunes que tenemos a la hora de hacer nuestras preparaciones. Doctor Jorge Noriega, J. Noriega, dice aquí, diastemas. Bueno, los diastemas, si tengo diastemados no voy a romper mi punto de contacto. Pero aquí viene una pregunta, J. Noriega. Aquí viene una pregunta interesante. En un diente diastemado, ¿será que el eje de inserción vertical, ¿será que el eje de inserción vertical es más conservador o el horizontal es mucho más conservador? Queda la pregunta ahí. Queda la pregunta. Dejo la pregunta ahí dando bote para que la piense, para que la medite. Otro error muy común a la hora de nosotros hacer nuestras preparaciones, que no tenemos control. Como decía aquí mi amigo Fernando Benito, mano pesada con los dientes ajenos. Sí, mano pesada, porque si fuera el mío yo le estaría controlando la mano al colega. Entonces, ¿por qué? Porque no hay planificación en las preparaciones. Amigo, estás exagerando, eres un exagerado. Me quieres convencer de que yo necesito hacer una planificación de mi preparación para yo poder ser... No, hay que crear el espacio. Bueno, hay que crear el espacio. ¿Cómo creo el espacio? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cómo voy a controlarlo? ¿Cómo voy a planificar esa preparación? Control. Toda la semana pasada, toda esta semana, todo el mensaje que va a través de las lives que estamos haciendo es que yo necesito tener control. Quiero que mi trabajo sea predecible. Yo no puedo dejar las cosas al azar. Yo no puedo dejar a las cosas a la suerte. Yo siempre digo en mis conferencias y en mis clases, y probablemente ya me lo he escuchado más de 1000 veces, la suerte no existe en rehabilitación. La suerte no existe en rehabilitación. La suerte yo la necesito para la lotería, para ir al casino, la necesito para muchas cosas. Pero para yo hacer una rehabilitación que sea predecible, yo necesito tener control. Y una de esas cosas en las cuales yo necesito tener control es el control en mis preparaciones. Yo no puedo preparar de forma aleatoria, de forma desorganizada, sin tener una secuencia. Porque muchas veces me puedo olvidar de una parte. Voy a gastar un poco aquí, voy a gastar un poco aquí, voy a gastar otro poco aquí y voy a gastar otro poco aquí. Pero no necesariamente gasté en todas las áreas donde necesito. Entonces, necesitamos tener una secuencia lógica a la hora de hacer nuestras preparaciones. Necesito comenzar por una cara vestibular, necesito ir a la parte incisal, necesito ir a la parte proximal y necesito ir a mi región cervical. Cuando nosotros tenemos una secuencia lógica, cuando tenemos una secuencia lógica, un paso a paso, que siempre voy a hacer la misma situación, nunca se me va a olvidar hacer una preparación en alguna región. ¿Cuántas veces no le ha pasado? Comienza a hacer su preparación, todo, toma su impresión, la manda al laboratorio, llega esa lámina y en una región está extremadamente fina, y en otras regiones tiene grosor normal. ¿Qué sucedió ahí? Hubo una preparación que no estuvo homogénea. ¿Se entiende? No hubo una preparación homogénea. Entonces, para evitar esas situaciones, yo necesito tener control. Y ese control se da cuando yo aprendo un protocolo. Los protocolos me permiten mantener mi estándar de atendimiento, mi estándar de preparación, mi estándar en impresiones o en escaneo, mi estándar en provisionalización, mi estándar en cementación, mi estándar en selección de material. Y cuando yo mantengo un estándar en los 5 pilares clínicos de la rehabilitación,
yo tengo previsibilidad. No hay matemática, no hay suerte, no hay varitas mágicas, no hay caminos cortos, no hay nada. Simplemente foco en tener control en los procesos. Yo tengo control en los procesos, yo voy a tener previsibilidad en mi trabajo.